Bien, hermanos, quiero darles una reflexión final y que el Señor nos ayude. Quiero pensar con ustedes en algunas ideas que están en Hebreos capítulo 5, del verso 11. Y antes de meternos en el texto, adrede no lo voy a leer, sino que voy a ir desmenuzándolo con ustedes punto por punto. Quisiera hablar acerca de lo que es avanzar hacia la madurez, porque estamos hablando acerca del pecado, estamos hablando acerca de los medios de gracia. Entonces yo quisiera terminar esto con una reflexión breve, 30 minutos aproximadamente, para hablar acerca de lo que es avanzar hacia la madurez. Y quisiera empezar con una ilustración eh, para ver cómo estamos ubicados. ¿Podrían levantar la mano, por favor, los padres aquí presentes hoy? ¿Padres? Bien. Padres, me parece que la mayoría de nosotros, de los padres que estamos aquí presentes, hemos presenciado y estamos presenciando, si es que tus hijos son aún pequeños, cómo ellos van avanzando progresivamente en cuanto a la ingesta de alimentos, ¿verdad? Bueno, creo que nosotros hemos visto cómo nuestros niños se han ido alimentando y han pasado de la leche materna o la leche de fórmula a las papitas, a los purés, después a los primeros encuentros con la carne. Creo que somos grandes picadores de carne, ¿verdad? Y como que de acuerdo a la etapa vamos agrandando esos pedacitos pequeñitos, pequeñitos, y así vamos avanzando, hasta el momento en el cual ellos ya simplemente no nos necesitan y ya pueden alimentarse por sí mismos. Y repito, creo que aquí todos los padres presentes y los que aún no lo son, pueden imaginarse esto, porque lo que vamos a hablar en el día de hoy, esta reflexión tiene mucho que ver con esa experiencia de ir viendo a un niño cómo va avanzando y madurando cada vez más en su relación con los alimentos y va pasando, repito, de la leche materna o de fórmula a los purés, a las sopas, a las carnes de distintos tamaños, hasta, repito, que ellos puedan crecer y comer por ellos mismos. Yo tengo 3 niños, ya las dos son niñas y las 2 mayores, ellas ya por sí mismas pueden comer, pero tenemos un chiquito que le estamos peleando aún ahí todavía para que las carnes estén cortadas a correcta medida. Y les pido que tengan presente esto. Esta ilustración, hermanos, repito, es exactamente la que usa el escritor de esta carta muy difícil, la carta a los hebreos, para exhortar a los que en su época leyeron esta carta en cuanto a su relación con la palabra del Señor. Hebreos es una carta muy difícil. Yo creo que probablemente sea uno de los libros, junto con Apocalipsis, más difíciles del Nuevo Testamento. Entonces la pregunta es, ¿por qué una reflexión breve con Hebreos? Bueno, voy a darle molde y forma a esto. Ahora, ¿por qué Hebreos es tan difícil? ¿Por qué no es un libro fácil de estudiar? Y hermanos, en gran parte es porque el libro está dirigido a judíos que creían en el Señor Jesucristo. Todos sabemos eso, ¿verdad? Por eso se llama a los hebreos. Ahora, eso quiere decir que para entender o para tener un cierto conocimiento y entender lo que está en Hebreos, también hace falta tener un cierto conocimiento base acerca del judaísmo del Antiguo Testamento, junto obviamente con todos los rituales y los elementos sagrados que están ahí en el libro del Antiguo Pacto. Pero lo que yo les quiero mostrar aquí en Hebreos capítulo 5, del verso 11 en adelante, es algo muy llamativo. En todo ese despliegue de densa doctrina que viene haciendo el escritor de Hebreos, en Hebreos capítulo 5, versículo 11, a Hebreos capítulo 6, verso 13, hay una pausa que hace el escritor. Él pone pausa a todo ese despliegue de alta, profunda y densa teología que él viene explicando a sus compatriotas, porque obviamente el que escribe esto también es un judío. Lo que viene haciendo el escritor de Hebreos
está desplegando toda una serie de argumentos para mostrarles a sus compatriotas que Jesús es superior a todo lo que ellos tenían en el Antiguo Testamento. Lo que él está diciendo a sus compatriotas es que la ley apunta a Jesús. Háganse como una especie de pizarra imaginaria. Pongan aquí el nombre Jesús y aquí pongan todas estas palabras que les voy a decir. La ley apunta a Jesús, Moisés apunta a Jesús, la tierra prometida apunta a Jesús, la Pascua apunta a Jesús, los rituales apuntan a Jesús, el reposo en la tierra prometida apunta a Jesús, los sacerdotes apuntan a Jesús. Él está articulando una serie de argumentos para decirle a sus compatriotas que todo lo que ellos tenían en el en el Antiguo Testamento, son solamente una sombra de lo que sería Cristo. Así que imagínense todas estas palabras con flechas apuntando a el mejor reposo, Jesús, al mejor sacerdote, Jesús, al mejor rey, Jesús, al mejor libertador, Jesús, al mejor padre de la fe, Jesús. Y él dice que todos los ángeles se le rinden, se rinden ante él. Y él es de la misma sustancia de Cristo. De hecho que la gran presentación acerca de quién es Cristo está en Hebreos capítulo 1, versos 1 al 4, lo voy a parafrasear. Imagínense que el libro de Hebreos inicia diciendo que Jesús es el profeta de profetas, la revelación final, el heredero de todo, el creador que hizo todo el universo, la representación misma de Dios, el que sustenta todas las cosas, el sacerdote y a la vez el sacrificio. Y por último dice el escritor de Hebreos que Él es el rey que se sentó en su trono para reinar luego de haber acabado su misión. Amén. Ese es nuestro rey, ese es Jesús. Y la gran presentación, no hay otra igual, está en Hebreos capítulo 1 del verso 1 al 4. Ahora, luego de todo eso, él empieza a introducir más y más esta idea, que es la gran idea de Hebreos, la supremacía de Cristo. Jesús es superior a los ángeles, a Moisés, repito, al reposo, a todo. ¿Y por qué le doy énfasis a esto? Porque de repente el autor pone pausa a todo lo que viene hablándoles a estas personas. Y él pone esta pausa porque hay cosas que tratar con los lectores de esta carta antes de seguir aún más profundizando acerca de quién es Jesús. Este escritor, que de hecho no se sabe quién es, algunos piensan que es Pablo, pero no hay evidencias para afirmar eso. Por alguna cuestión y soberanía el Señor decretó, Dios decretó, de que no sepamos exactamente quién escribió esta carta, pero obviamente su conocimiento del Antiguo Testamento es enorme y es un judío con todas las letras. Bueno, este hombre, antes de seguir profundizando acerca de las hermosuras de Jesucristo, él tiene que, repito, hacer una pausa. Él estaba empezando a hablar de un tema muy complejo, que es Jesús según el sacerdocio y la orden de Melquisedec. Hay prédicas sumamente complejas y profundas en cuanto a este tema. Y no es el tema, y no es de lo que vamos a hablar ahora. Es imposible hacer algo breve con el tema de Melquisedec. Pero lo que les digo nomás es de que si ustedes ven en Hebreos capítulo 5, del 1 al 7 y en adelante, él empieza a tocar el tema de Melquisedec, de aquel que era rey y a la vez sacerdote. Eso no existía antes, no era algo común. O uno era rey o uno era sacerdote. Eso estaba bien estipulado en Israel. Pero hay la figura de un hombre en el Antiguo Testamento que era ambas cosas, tanto rey como sacerdote. Y él quiere mostrarles de que esta figura también apunta a Jesús, el rey y él que es a la vez un sacerdote. Por eso dice en Hebreos capítulo 5, versículo 11, que fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero aquí es donde él hace una pausa y él dice lo siguiente. Versículo
versículo 11. Acerca de esto, de Jesús como sacerdote y rey, parecido a Melquisedec, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de fe en Dios, de doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Fin del pasaje que quiero usar con ustedes hoy. Yo quiero dividir esto en dos puntos, esta reflexión en dos puntos. Y es el problema de la inmadurez espiritual y sus consecuencias y la solución. El problema de la madurez espiritual y sus consecuencias y la solución. Y quiero mostrarles el problema y quiero mostrarles 5 cosas que les ocurrió a estos hermanos por causa del estado inmaduro en el cual estaban. Acerca de esto, dice el verso 11, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El escritor de Hebreos, por tercera vez lo digo, irrumpe la explicación que está haciendo sobre el sacerdocio de Cristo para hacer una observación y dar una amonestación práctica sobre la condición espiritual de estos hermanos. Cuando se refiere, repito, a esto, se refiere a ese misterio de Jesús según el orden de Melquisedec. Ahora, él sabe que este tema va a ser muy difícil de explicar a estos hermanos debido a la condición espiritual en la que ellos estaban. Y la expresión que usa aquí es por cuanto os habéis hecho tardos para oír, es a lo que yo quisiera masticar con ustedes hoy. ¿Qué significa esto que está diciendo este hombre? Que ellos se volvieron tardos para oír. La expresión tardos para oír también se podría decir, cuando uno lee el comentario de Kistemaker, él como que tiene una versión propia. Y en vez de Simón Kistemaker traducir la frase como tardos para oír, él traduce la frase como lentos para comprender. Ustedes se volvieron lentos para comprender. Yo quiero hablar con ustedes de estas cosas profundas, suculentas, nutritivas, espiritualmente inmensas, pero ustedes se han vuelto lentos para comprender. Y esto hace referencia a un estado de pereza mental en cuanto a entender la palabra de Dios. Así que, ¿qué les pasó a ellos? Se volvieron lentos en entender la palabra del Señor. ¿Me comprenden? ¿Podrían, por favor, hacer así? ¿Sí me comprenden? Estos hombres se volvieron lentos en comprender la palabra del Señor. De hecho, que este comentarista, Simón Kistemaker, dice, el escritor había pensado continuar con su enseñanza acerca del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Sin embargo, el material es demasiado avanzado para sus lectores. Su teología es demasiado profunda. Parece un paraguayo que está escribiendo esto. Y sus alumnos son demasiado perezosos. Así está en el comentario. Así que ellos se habían vuelto desinteresados, descuidados en cuanto a la palabra del Señor y perezosos para profundizar en las verdades del Señor. Ahora, el concepto tardos para oír o lentos para comprender no se está refiriendo, señores, no se está refiriendo a limitación cognitiva o a capacidad intelectual. No se está
refiriendo a eso. No. Se está refiriendo a aquella lentitud por entender algo que no nos interesa mucho. Amén. Bueno, gracias, hermanos, por la atención, porque creo que todos podríamos decir, yo lucho con eso. Se está refiriendo a esa actitud lenta que uno podría desarrollar cuando algo no te interesa. Creo que nos suele pasar mucho con ciertos temas que nos hablan nuestras esposas, ¿verdad? Estamos ahí y uno dice, tengo que escuchar esto, por favor, y que no me pregunte qué me dijo. ¿Sí o no? Porque tienen una capacidad a veces de hablarnos de cosas que a veces no es que captan mucho nuestra atención. Tenemos que hacer como una escucha obligatoria ahí, porque después eso se paga caro. Señores, ¿sí o no? ¿Sí o no, señores? Ahora, se refiere más que nada a eso. Y yo creo que todos aquí sabemos lo difícil que es tratar de comprender sobre algo que no capta nuestro interés, porque nos da pereza, nos volvemos tardos para oír sobre eso y lentos para comprender. Hermano, hay veces que miren, no hace falta que nos digan mucho el fixture del Mundial de Clubes para que se nos queden todos los partidos y todos los resultados, y quién es el volante por derecha, y quién es el defensa, y quién es el arquero, y quién es el arquero suplente, y el tercero por si los dos se infartan, ¿o no? Porque nos importa, ¿sí o no? Yo ahora pregunto, ¿quién sabe cuál es el próximo fichaje de la joya Enciso? Y acá muchos van a saberlo. Y eso es algo con lo que luchamos, hermanos. Y tenemos que decir, sí, yo lucho con eso. Me da pereza. Y eso, hermanos, es exactamente lo que le había pasado a estas personas, a quienes fue dirigida esta carta. De hecho, yo creo que varios de nosotros, o varios de ustedes, o varios de los que estamos aquí presentes hoy, podríamos estar hoy mismo en esta precisa condición espiritual, en este estancamiento. Aquellos a quienes fue dirigida esta carta, esta pereza por profundizar en la palabra del Señor les produjo un estancamiento en los rudimentos, en las cosas básicas de la fe. Ellos ya debían de haber avanzado a un estado mayor de madurez, pero no fue así, estaban ahí, y lo que el escritor va a mostrarnos acá son cinco cosas que les había ocurrido a ellos por este estado de inmadurez. Y quiero ir a la primera consecuencia de la inmadurez espiritual. Y el primer punto es, ellos se volvieron incapaces de enseñar a otros cuando ya deberían de haber sido maestros. Por eso dice el verso 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de la palabra del Señor. Repito, ellos debían ser ya maestros y con esto, hermanos, no se está refiriendo el escritor a que estos tenían que ser teólogos avanzados, sino que ya tenían que ser capaces, aunque sea, de transmitir las verdades básicas de la fe. Y ellos seguían sin avanzar en eso. Voy a leer de nuevo a este comentarista, Simón Kistemaker, porque me parece que hace unos buenos aportes sobre estos versos. Dice, cuando el escritor de Hebreos dice, a estas alturas deberíais ser maestros, no se está refiriendo a educadores profesionales habilitados en teología. Se dirige más bien al creyente que ha oído los relatos de la Biblia, a quien se le ha enseñado la doctrina de la salvación, el Evangelio, y sin embargo no pone su habilidad en función de la tarea de llevar a otros el conocimiento de la salvación de Cristo. Hermanos, estos hermanos, porque son hermanos, fueron hermanos. Ellos estaban estancados en solamente recibir y recibir, en ser enseñados.
Y creo que no somos conscientes de que vamos a seguir, obviamente, aprendiendo toda la vida, pero a lo que se refiere el escritor de Hebreos es que en algún momento ellos ya tendrían que empezar a dar. Y no lo estaban haciendo. Y eso podría ser, repito, la situación de alguien aquí hoy. De hecho, que el verso 12 también nos muestra que el escritor de Hebreos se está dirigiendo a personas que conoce, porque les dice después de tanto tiempo. Quiere decir que él tiene noción del tiempo en el cual ellos están en la palabra y aún todavía no están transmitiendo, aunque sea un poco de todo aquel banquete que ya habían ingerido. Esto quiere decir que él tiene noción de hace cuánto tiempo ellos han conocido el Evangelio del Señor Jesucristo, e incluso otra cosa más, que ellos están siendo negligentes en cuanto a la transmisión de consejo. Así que, ¿cuál es la primera consecuencia? Ellos, por causa de su inmadurez, ya debiendo ser maestros, seguían siendo personas a quienes tenían que una y otra vez estar enseñándoles las cosas básicas de la fe. Segunda consecuencia de la inmadurez, por causa de su inmadurez y estancamiento se estaban volviendo en una carga para la iglesia. ¿Por qué? Dice el verso 12, después de tanto tiempo en la fe, en la iglesia, en la palabra, tenía necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra del Señor. Entonces se habían vuelto en una carga para la iglesia, porque algunos de ellos tenían que otra vez, una y otra vez, enseñarles las mismas cosas, repito, una y otra vez. Y yo quiero decirles algo, hermano, les digo esto como pastor, esto termina siendo un enorme desgaste para nosotros los pastores. Tener que mostrarte una y otra vez las mismas cosas. Tener que darte una y otra vez el mismo consejo. Imagínense que van a su control médico y te sale todo mal. Colesterol, triglicérido, prediabetes. Hermano, se te rompió la tapa motor. Entonces, te dice el doctor, bueno, si seguía así, hermano, bueno, llega a los tantos. Y te da toda una serie de cosas que uno tiene que hacer, te da todos unos medicamentos que uno tiene que tomar, te da una rutina para cambiar tu vida, y después de 6 meses volvés y te hacen los análisis y sale todo igual. Y él te pregunta, ¿tomaste los medicamentos? Comencé la primera semana, pero después ya no más. Hiciste el ejercicio y un poquito, pero después ya no hice más. Y bajaste aunque sea con el choripán y con el asadito y con el batiburrillo o con lo... No, pastor. No, doctor. Es casi igual. Y él te dice, ¿pero qué te voy a decir? Te va a decir lo mismo. Y supongamos que eso pase una y otra vez. Una y otra vez. El doctor creo que cuando vea que sos el próximo en la lista, va a querer desaparecer. Porque ahí viene de nuevo ese hombre que cada día es un milagro que estés vivo, haciendo otra vez una y otra vez las mismas cosas y de alguna forma esperando un resultado distinto. ¿Verdad? Eso pasa mucho en las congregaciones. Vienen una y otra vez con el mismo problema, con la misma situación, se le da el mismo consejo, la misma receta, los mismos direccionamientos. Eso termina siendo una carga muy fuerte, hermanos, porque a diferencia de un doctor, los pastores sufrimos con aquellos a quienes estamos guiando con la palabra del Señor. Y se sufre mucho. ¿Verdad que sí, pastores aquí presentes? Se sufre mucho.
Somos lo opuesto a los psicólogos. El psicólogo tiene que supuestamente no tener empatía para ser objetivo. Nosotros tenemos que no solo tener empatía, tener misericordia, hacer tu miseria nuestra. Entonces, estos hermanos tenían esta segunda consecuencia. Ya estaban siendo una carga para la iglesia, porque después de tanto tiempo tenían que otra vez estar ahí sus ministradores enseñándoles una y otra vez los primeros rudimentos del Señor. Yo creo que un ejemplo bíblico contundente en cuanto a esto sería, podríamos pensar en el mismo que Señor Jesucristo, en la última cena. Imagínense, 3 años de ministerio, gran parte con estos hombres, mostrándole milagros, señales, prodigios, grandes prédicas. Bueno, imagínense, última cena, aposento alto. Ya no tenía ni 24 horas de vida. Jesús dice en 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Conocen el texto? ¿Sí? Y dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús les está diciendo que Él es la representación misma de Dios y que al conocerle a Él también conocen al Padre. ¿Saben lo que le dice Felipe? ¿Saben lo que le dice Felipe? Hermano, ni 24 horas para la cruz. ¿Saben lo que le dice Felipe? Muéstranos al Padre y suficiente, y nos basta. Pónganle tono a la respuesta de Jesús. Imagínense, pónganle tono a la respuesta de Jesús. Jesús les dijo, hace tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me habéis conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues me dices tú? Denle tono a eso. Felipe, mirando, él sabiendo cuándo. Felipe, ¿cómo pues me dices tú? Muéstrame al Padre y nos basta. Así que esto es lo que estamos viendo en el libro de Hebreos. En lugar de avanzar ellos más y más a profundizar en el Evangelio, se tenían que reafirmar otra vez en ellos una y otra vez las mismas cosas básicas después de tanto tiempo, como dice el autor. La tercera consecuencia de la inmadurez espiritual es de esta condición, es de que ellos eran incapaces de profundizar en la palabra del Señor. Dice el verso 12, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y volviendo a la ilustración inicial de la cual estábamos hablando en cuanto a los niños y cómo van madurando con la comida, ¿pueden ver la analogía y la comparación acá? Y habéis llegado a ser tales. Se convirtieron en personas que tenemos que darles leche aún y no alimento sólido. Ellos necesitaban leche y no alimento sólido. Ellos necesitaban lo básico, no lo complejo, lo de digestión sencilla, porque sus estómagos espirituales no estaban preparados para más, hermanos. Y quiero acá darles esto con énfasis, porque es más, de aquí podemos sacar un principio pedagógico pastoral enorme, y es el siguiente: no se puede dar alimento sólido al que apenas puede ingerir leche. ¿Sí o no? No se puede. No se puede dar alimento sólido al que apenas digiere leche. No le podés dar a un bebé de 3 meses bondiola. ¿Verdad que no? No le podés dar a un niño de 6 meses el batiburrillo de la banquina camino a Misiones. No se puede dar eso. Y es más, ni siquiera uno de ustedes puede comer eso. Yo ya lo hice y
se paga caro. No se puede. Es un principio básico. Porque incluso aquel alimento sólido, bíblico, que es bueno, a aquellas personas o a aquellos hermanos puede terminar haciéndoles daño. Y yo he visto eso personalmente muchísimas veces. Alimento sólido a inmaduros en la fe, que los convierten orgullosos y radicales en la doctrina del Señor y terminan haciendo más daño que beneficio a la causa de Cristo. ¿Ustedes han visto algo como eso? Solamente para entender si es que podrían hacer así, si han visto eso también. Yo lo he visto, hermanos. En mis 15 años de pastorado, yo he visto esto muchas veces. A niños lactantes espirituales, con estómagos espirituales no desarrollados, comer suculentos banquetes doctrinales que les termina cayendo mal. De hecho, que es exactamente lo que pasó con los hermanos de Corinto. Hermanos, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros cosas como a espirituales, sino que como a carnales, como a niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda, no algo suculento, porque aún no erais, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. También le pasó esto a los corintios. Le ibas a hablar a los corintios de cosas que no tienen la capacidad. Es más, tal vez ese conocimiento los terminaría volviendo orgullosos. Y es por causa de su inmadurez espiritual. Repito, los volvió incapaces de profundizar en la palabra del Señor. Sobre esta porción, hay una Biblia que se llama Gracia y Verdad, que es la que editó Moller. ¿La conocen? Bueno, esa Biblia dice sobre este versículo, la inmadurez espiritual inhibe, te hace incapaz. Inhibe nuestra capacidad de crecer en la fe y de darnos un banquete con las doctrinas más profundas de Dios en las Escrituras. Cuarta consecuencia de la madurez espiritual, podríamos decir que ellos habían vuelto inexpertos, poco entendidos en la palabra del Señor y por ende en el Evangelio. Dice el verso 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. La versión de las Américas dice, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Dice la NBI, versión que no me agrada mucho, pero aquí creo que aporta un poco. Dice, el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. Y hay un peligro, hermanos, enorme en ser un inexperto o un indocto en la palabra del Señor o en la palabra de justicia, ya que uno puede llevar a otros al error por causa de retorcer la palabra del Señor. Como quinto y última consecuencia de esta madurez espiritual, podríamos decir de que esta inmadurez espiritual los había vuelto en incapaces de discernir correctamente en lo que era bueno y lo que era malo. Dice el verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. ¿El uso de qué? El uso de la palabra de Dios que progresivamente nos hace ejercitar nuestros sentidos, nuestro razonamiento, el discernimiento para entender lo bueno y lo malo. Estos hermanos necesitaban seguir creciendo y ejercitando su discernimiento a la luz de la palabra del Señor. Hermanos, a medida que más y más nosotros vayamos creciendo conforme y a través de la palabra del Señor, este estado de inmadurez va a ir mermando en nosotros y vamos a ir avanzando cada vez más y más.
Entonces, a manera solamente de resumen, el problema de la inmadurez espiritual tuvo como consecuencia en los hebreos, en estos hermanos, que se volvieron incapaces de enseñar a otros, se volvieron una carga para la iglesia, se volvieron incapaces de digerir cosas profundas, se volvieron inexpertos, poco entendidos de la palabra del Señor, por ende del Evangelio. Y quinto, su discernimiento para distinguir entre lo bueno y lo malo era sumamente débil. Ellos estaban ahí peleando con los rudimentos de caída en caída. Ellos estaban ahí ya teniendo que luchar con cosas más fuertes. Ahí estaban en pequeñas escaramuzas espirituales, nunca levantándose del todo. Así que después de identificar el problema y sus consecuencias, el autor muy pastoralmente, va a guiarnos a la solución. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, vamos adelante en la madurez, también se podría traducir, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, imposición de manos, resurrección de los muertos, juicio eterno. Y dice, y esto haremos si Dios lo permite. Hermano, no voy a ponerme ahora a desmenuzar con ustedes todo esto, porque ameritaría una prédica hablar acerca de todos estos rudimentos. Pero básicamente lo que le está diciendo el autor a estos hermanos es que ellos tenían que ya empeñarse en salir de lo básico del Evangelio para avanzar a lo profundo del Evangelio. No está diciendo, vamos a dejar de lado el Evangelio y vamos a revelaciones frescas y profundas. No. Vamos a dejar ya estas cosas básicas que tienen que ver con el Evangelio para profundizar aún más en el Evangelio. Porque el Evangelio es el mensaje de la cruz, que manifiesta la mismísima gloria de Dios. Tiene el poder y tuvo el poder para transformar nuestras vidas. Amén. El Espíritu Santo, a través del Evangelio, hermano aquí presente, transformó tu vida. Y ese poder que te transformó, ese poder es el mismo poder que va a transformarte día a día conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Es el poder que va a ir llevándote y va a ir transformándote de gloria en gloria conforme a la imagen de aquel a quien estamos esperando desde el momento en el que conocimos y pudimos ver la luz del Evangelio. Él está diciendo, miren profundamente la obra de Cristo. Vamos ya, adelante a la perfección, adelante a la madurez, adelante a la profundidad de esto. De hecho que es lo que él hace a continuación siguiendo el libro de Hebreos. Él hace una pausa y después él va a profundidades. Sproul decía que este era su libro favorito. De hecho que el último sermón de Sproul, el último antes de morir, fue el sermón de Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4. Una salvación tan grande. Hermanos, estamos hablando y quiero hablarles esto como pastor. Nosotros como pastores aconsejamos las medidas a la que le decimos las medidas muletas para la santificación. Entonces decimos, sería bueno, como estamos hablando aquí con el grupo de reflexión, después de la última charla, cuáles son las medidas que uno puede tomar para luchar en contra de la pornografía y en contra del pecado sexual. Y hay medidas muy válidas y muy buenas y son excelentes. Y habíamos hablado de que se le puede poner al internet de tu casa una especie de bloqueador
para que uno no pueda acceder a páginas pornográficas. Ustedes saben todo, saben eso, ¿verdad? O control parental para redes sociales, para el YouTube y otras cosas más. También se había hablado de que sería bueno no tener computadoras, nuestras computadoras que no estén en lugares privados, sino que estén en lugares públicos, de manera de que haya una cierta vergüenza de que hay gente que nos está mirando, entonces no vamos a hacer tales cosas. También otra es de que podríamos tener un consejero a quien rendir cuentas de tanto en tanto, o alguien inclusive que nos llame, tipo el policía de la santidad, a decir cada 15 días, ¿estás viendo pornografía? Y cosas como esas. Hermano, vos podés ponerle 40 contraseñas a tu router. Podés ir a usar tu computadora en un patio de comidas. Y ponerte un GPS. Y tener 20 consejeros. ¿Por qué son muletas? Si bien funcionan, pero ¿por qué son muletas? Porque el creyente pelea contra el pecado y debe de alejarse del pecado por repulsión. Por repulsión. Por asco. ¿Y cómo se engendra esa repulsión al pecado? Cuando uno más se acerca al Señor. Cuando más te acerques al Señor, cuando más te expongas a la gloria de Dios, esto va a engendrar repulsión en tu ser, en tu corazón, hacia el pecado. Cuanto más, esto es un buen medidor, cuando el pecado más te comienza a ser indiferente, hermano, es un indicio de que te estás alejando del Señor. Y es más, te digo algo, podrías estar leyendo tu Biblia todos los días y viniendo los domingos a los cultos. Y inclusive trabajando en la obra del Señor. Pero cuando no está nuestro corazón en esas cosas, estas cosas se convierten en obras muertas, en analgésicos, que engañan muy bien. Tenemos que profundizar en la palabra del Señor, exponernos a la gloria de Dios en la faz de Cristo constantemente para que esa gloria nos transforme a nosotros y nos siga transformando y creando en nosotros esa repulsión que sentían por el pecado Pablo, Isaías, Moisés, Jeremías. Cuanto más cerca estemos de Él, más el resto son ayudas, sí, pero ahí no está la pelea grande. Ahí no está. Es más, habíamos hablado acá entre los hermanos que ni siquiera funciona para el pecado y luchar en contra de la pornografía y cualquier otro pecado, una mentalidad positiva. Ya no lo voy a hacer más. Ahora sí, estoy decidido. Lo decreto, algo así. Ahora sí, que ya no lo voy a hacer más. Hermano, te dura, yo le llamo a eso efecto campamento. ¿Vienen cuando íbamos a campamento cuando éramos adolescentes y cantábamos en un fogón, unidos, Cristo, cantamos los himnos, veníamos en el colectivo cantando canciones, nos bajamos, mamá, entraba a tu pieza, el primer conflicto, la paloma voló, ¿verdad? Ni siquiera funciona la determinación. No funciona. Y yo sé que ya lo saben. Es acercarnos a Cristo más y más y más y más de Él y más de su Espíritu y más de su palabra. Y eso va a traer cambios visibles.
mis queridos hermanos. Amén. ¿Podrían darme un amén de hombres? Amén. Uno más. Amén. Eso suena bien. Muy bien. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Señor, queremos crecer en la fe, Padre. Queremos crecer en la fe, Señor. Quiero orarte específicamente en cuanto a estas cosas. Padres, queremos ser ya maestros. Queremos llevar las cargas de otros y no ser una carga. Queremos, Padre, ser capaces de digerir cosas profundas de tu palabra. Queremos ser, Señor, entendidos en tus verdades y entendidos en tu evangelio. Queremos, Señor, poder discernir y distinguir, Padre, entre lo bueno y lo malo. Ayúdanos, Señor, a crecer en madurez. Ayúdanos. Ayúdanos a avanzar a la perfección conforme a la imagen de Jesús. Ayúdanos a tomar un compromiso con la exposición de tu palabra, Padre. Solo ahí está la fuente. Gracias por estos hombres, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos a llevar a cabo todas las medidas de las que hablamos hoy. Ayúdanos a pelear la buena batalla. En el nombre de Jesús. Amén.